diciendo en el chat, porque lo corrí para acá. No, tengo que terminar, o sea, sí, pero tengo que terminar primero con Stokes y Gauss y después largamos con ecuaciones diferenciales. Bien, entonces, el otro día, ¿qué ventana están viendo ustedes? Están viendo esta, ¿no? La que dice teorema Estamos Stokes. viendo teorema Stokes, sí. Perfecto. Bueno, entonces el otro día habíamos dejado acá en el enunciado del teorema Stokes, que era básicamente el análogo a Green, ¿sí? Pero en 3 dimensiones, ¿sí? Ahora ya no, esta S no es una... Ay, ¿por qué no me queda la otra ventana acá arriba? Porque me olvidé de apretar control 2. El análogo a Green, pero en 3D, ahora esta superficie es una superficie, no un pedazo del plano, sino una superficie en R3. El rotor tomamos las 3 componentes, porque al ser un campo en 3D, va a tener 3 componentes distintas de 0 el rotor. Y, bueno, lo otro es la integral de línea alrededor del borde, que es igual que la de antes, solo que ahora hay que estar atento que este recorrido es el recorrido congruente con la normal que hayamos elegido para la superficie, ¿sí? El que nos da la regla de la mano derecha, o sea, aquel que si uno está caminando por ese borde, nos deja la superficie del lado izquierdo, ¿sí? Siempre mirando a la izquierda. Y lo que habíamos visto el otro día era, bueno, si es un pedazo de superficie como la que yo había, este lo tengo acá, como la que habíamos pegado de tromba, en este no hay mucha discusión sobre, bueno, cuál es la orientación congruente, ¿no? Acá uno piensa en esta persona girando acá alrededor y con esta normal, bueno, la regla de la mano derecha es bastante clara, la que deja a la izquierda o la que hace que si uno enrosca los dedos, la palma de la mano por acá, le queda el pulgar hacia arriba, es esta forma de moverse. Y lo que habíamos añadido era que en algunos casos que eran un poco más dudosos, como el de el cilindro, y podíamos usar la regla también, bueno, o sea, con esta forma que me gusta a mí, que es la del caminante, el pensar que el caminante de arriba camina con la cabeza para la normal exterior, ¿sí? Entonces si uno está acá considerando la normal exterior, en el de arriba tiene que moverse en sentido horario para que le quede siempre mirando a la izquierda la superficie del cilindro, y en el de abajo, la boca de abajo, tiene que moverse en sentido antihorario para que le quede a la izquierda la superficie del cilindro. Y esto después, si acá tendríamos, no sé, para arriba, en lugar de ser un cilindro, fuera, no sé, media esfera, o alguna otra superficie para arriba. Igual en la boca que quedaría pegada al piso, el razonamiento es el mismo, ¿sí? Y siempre la boca que queda pegada al piso, si queremos la normal exterior, tenemos que ser antihorarios, y si es una boca del lado de arriba, digamos, si esto fuera como un florero, de forma más arbitraria por acá, igual en la boca del lado de arriba, el sentido tiene que ser horario. ¿Sí? Esto lo pueden usar en los demás ejercicios. Bueno, no hay más de teoría de Stokes, así que lo que vamos a hacer es un ejercicio, para lo cual tengo que cambiar de ventana. No, este no es de la guía, porque en la guía dejé pocos, entonces no quiero hacer otro más de la guía para no sacarles todos. Yo quería cortar la guía y además hacer algunos ejercicios de la guía acá, pero esos dos planes chocaron entre sí porque ahora me quedaron muy poquitos de Stokes en la guía y no quiero hacerlos todos yo. Así les queda para hacer ustedes y en la práctica. Así que este estaba en la guía, pero es uno de los que había sacado, porque es una integral medio fea al final y no, además estaba planteado de una forma que no era muy interesante.
Ay, ¿por qué no se queda quieta esta ventana del chat? Así que vamos a hacerlo acá. Les dejo el link de Jambo. Vamos a hacer uno de Stokes y ahora vamos a ver Gauss. Y uno de Gauss que no están en la guía. Pero que son del mismo estilo que los de la guía. Bueno, este ejercicio, bueno, ya dice ejercicio Stokes, ¿no? Así que no hay mucha duda sobre qué hacer, pero en realidad se podría hacer de varias formas, ¿no? Porque lo que me piden es calcular la integral de superficie del rotor de F sobre la superficie S que nos dan acá, con lo cual también se podría intentar hacer a mano, ¿sí? Uno plantea el rotor de F, es un campo, saca ese campo, parametriza esto y lo puede hacer a mano. No hay problema con hacer eso. La cuenta es de la misma dificultad que la que voy a hacer yo, pero bueno, la, la idea acá es hacerlo por Stokes para practicar un poco Stokes. Esta superficie, fíjense que, bueno, me faltó el igual a 1, acá copié mal. Es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿sí? Agréguenle el igual a 1 acá, bueno, lo agregué yo. Y z entre menos 1 y 1, o sea, el cilindro como el que dibujamos recién. Z entre menos 1 y 1, y x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Sería esto de acá, ¿sí? Xz entre 1 y menos 1. ¿Está bien? Este es el cilindro, que es la superficie S. Y bueno, acá no lo aclaré, pero vamos a considerar la normal exterior. ¿Sí? Considerar, si esto fuera un ejercicio redactado bien, considerado con normal exterior. Tendría que aclarar cuál es la normal que me interesa cuando pongo esta integral de superficie. Si no digo la normal, falta algo, ¿no? Vamos a considerarlo con la normal exterior, o sea, la normal para afuera, apuntando para xy más grande que 1. Bien. Bueno, entonces, primero que nada hay que determinar que usamos Stokes, ¿sí? Por Stokes. Este es un campo C infinito, ¿no? Porque es un campo que tiene todas las componentes polinomios. Así que vale Stokes. Esta es una superficie compacta porque es un pedazo de cilindro. Por Stokes, esta integral que nos piden, la integral de superficie del rotor de F, es igual a la integral en el borde del cilindro. Ahora vamos a recordar cuál es esta orientación y cuál es el borde de F. ¿Está bien? Entonces acá está cantado que hay que usar Stokes, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, en lugar de la integral esta, que no tengo ganas de calcular el rotor, ¿sí? Vamos a calcularla con la integral de línea, calculo esta. Vamos a calcularla con la integral de línea del campo en el borde orientado correctamente. Entonces lo que acabamos de decir recién es que, lo tengo acá del otro lado, es que el borde, ¿sí? Orientado para que nos quede la normal exterior, tiene que estar orientado de manera horaria en el z igual 1, sería este de acá arriba, y de manera antihoraria en el z igual menos 1. ¿Está bien? Bueno, lo voy a poner con Shift. Sí. Me queda más derechita la línea. Este sería el eje del cilindro. Acá en z igual 1. Entonces, y en z igual menos 1. Tenemos dos curvas, ¿no? Que son el borde. El borde del cilindro es una curva en z igual 1 y otra curva en z igual menos 1. Si los vamos a parametrizar de esta forma, bueno,
vamos a usar dos parametrizaciones. Alfa 1 para z igual 1 y alfa 2 para z igual menos 1. Alfa 1 de t, lo que es seguro es que tiene z igual 1, ¿no? Y después esto es una circunferencia de radio 1, ¿sí? Entonces va a ser coseno de t, y acá hay que poner seno o seno de t o seno de menos t, dependiendo si es horario o antihorario. Cuando es antihorario y es positivo, que es el de abajo, alfa 2 de t, sabemos que es coseno de t, seno de t. El de abajo es coseno de t, seno de t menos 1. El de arriba es horario, entonces tiene que largar para el otro lado. Si esto fuera el xy, digamos, tiene que largar para abajo. Entonces, en lugar de coseno, seno, tengo que poner coseno menos seno. ¿Se acuerdan de la circunferencia recorrida horario, o sea, negativo, es con menos seno, así, larga para abajo, ¿no? Voy a escribir acá como si fuera la circunferencia vista de arriba. Si yo pongo coseno seno, va para arriba, y si pongo coseno menos seno, va para abajo. Si este sí y este es x. Coseno menos seno. ¿Está bien? Y acá le sumamos la tercer componente, que es 1, porque es en z igual 1. Y acá la tercer componente es con z igual menos 1. ¿Está bien? Entonces, la cuenta que yo quiero hacer, una vez que tengo estas dos parametrizaciones, bueno, van a ser dos cuentas y sumadas, ¿no? Una en el pedazo de borde de arriba, otra en el pedazo de borde de abajo, y después las sumo. Voy a hacer, este borde incluye el borde de arriba, el borde de abajo, bueno, y después lo sumo, es aditiva la integral. Entonces, la integral en el borde de f va a ser la integral en alfa 1, vamos a ponerle, f, más la integral en alfa 2. Vamos a hacer cada una de estas. Dan lo mismo, no dan lo mismo, pero van a dar bastante parecido. Bueno, por supuesto, esas dos parametrizaciones tienen alfa entre 0 y 2pi, ¿no? No lo aclaré, pero entre 0 y 2pi, alfa no, t, entre 0 y 2pi, tendríamos f evaluado en alfa 1 de t por alfa 1' de t. Bueno, y acá tenemos que hacer esta cuenta que es medio choclo, ¿no? F evaluado en alfa 1. Hay que acordarse, alfa 1 tiene a x coseno y menos seno. Y a z igual 1. Vamos a hacer alfa prima acá. Ya estamos. Tiene a menos seno, menos coseno, 0. Y alfa 2' tiene a menos seno, coseno, 0. Bueno, f compuesto con alfa 1 va a tener coseno cuadrado por menos seno en la primera. Vamos a escribirlo. Coseno cuadrado de t por menos seno, ¿no? Que es el i de alfa 1. Tres coseno cubo por 1. Z es 1. Y menos seno por 1.
Bueno, y alfa 1' lo acabamos de ver ahí que era... No, estoy poniendo alfa en lugar de alfa 1. Alfa primo. Que era, ¿cómo era? Menos seno menos coseno 0. Menos seno menos coseno 0. Bueno, cuando hago este producto tengo, acá hay un paréntesis para el menos seno, coseno cuadrado, menos seno por menos seno se va el menos y me queda seno cuadrado. 3 por coseno, o sea, me queda menos coseno cuarta por 3. ¿Está bien? Y entonces, esta integral de acá es la integral, y el último es 0 por esto que es 0. Me queda la integral de coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t, menos 3 coseno cuarta de t. ¿Está bien? Y podríamos hacer estas integrales, pero vamos a hacer primero la otra porque hay un término que creo que se va en la suma, ¿sí? Que va a ser igual a este, pero con un menos. Para alfa 2. Esto dl, ¿qué le puse acá? No, puse ds, yo uso dl, ¿no? Para el integral de línea. No sé qué vine poniendo. Acá que puse. ds, no, mejor dl. Alfa 2 es igual, pero tiene seno en lugar de menos seno en la i. Entonces el primero va a quedar coseno f compuesto con alfa 2 de t vamos a hacerlo como recién, f compuesto con alfa 2 de t, de nuevo no me acuerdo el campo, coseno cuadrado por seno ahora va a ser el primero, seno cuadrado por seno. El segundo va a ser 3 coseno cubo por menos 1. Por menos 1, que z es menos 1. Y el tercero mucho no importa porque va a ir multiplicado por 0, pero vamos a ver cuál sería. Seno por menos 1. Y acá entonces tenemos, ¿cuál tenemos? Menos seno coseno 0. Todo esto da menos coseno cuadrado seno cuadrado menos 3 coseno cuarta de t. ¿Sí? Este es el integrando que va acá. Integral entre 0 y 2pi. Vamos a ponerle el nombre, o sea, asterisco a esto. Menos coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t, menos 3 coseno cuarta de t. Y entonces la integral en el borde, que es la suma de las dos, que es la suma de la integral en alfa 1 más la integral en alfa 2 tenemos una parte que es igual pero con un signo al revés, que es la de coseno cuadrado, seno cuadrado, acá está sumando y acá está restando, así que esas dos se simplifican.
y el menos 3 coseno cubo está menos 3 coseno cubo en los dos, coseno cubo, coseno cuarta, y entonces me da menos 6 por la integral de 6 2pi de coseno cuarta de t. ¿Está bien? Esta es la integral que tenemos que hacer. ¿Me siguen? Lo único que hice fue aplicar el teorema de Stokes y la definición de integral de línea. Con el cuidado de que en Stokes, la de arriba estaba orientada en sentido horario y la de abajo en sentido antihorario. Lo único que nos queda ahora es hacer esta cuenta y ya estamos. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer un cálculo auxiliar, la cuenta esta. Integral entre 0 y 2pi, coseno cuarta. Después les subo que tengo no lo tengo pasado en PDF, pero tengo sacado una foto de algunas integrales de estas entre 0 y 2pi de potencias trigonométricas, cómo hacerlas. Que eso después lo pueden usar el día del parcial. La idea con esta es reducir un poco la potencia, pensando esto como coseno cuadrado por coseno cuadrado. No está pasado en látex, pero está hecha esta cuentita. Así. No estoy viendo el chat porque me quedó muy chiquita la ventana esta. Sí, hay algunas que si uno no tiene mucha práctica con integrales le pueden costar. Coseno cuadrado, no, coseno cuadrado, coseno cuadrado. Bien, y esto lo podemos pensar como la integral entre 0 y 2pi del coseno cuadrado de t por 1 menos el seno cuadrado de t. Esto nos queda la integral entre 0 y 2pi del coseno cuadrado de t menos coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t. Esta la habíamos hecho el otro día, ¿se acuerdan? Daba pi. La del coseno cuadrado o la del seno cuadrado entre 0 y 2pi daba pi. La habíamos hecho el otro día. Y esta otra, en principio uno dice, bueno, es medio difícil. Pero si lo miramos, si recordamos que el seno de 2t es 2 por coseno de t por seno de t, esto sería como el seno de 2t elevado al cuadrado, pero bueno, tendría que ser el seno de 2t dividido 2 elevado al cuadrado, ¿no? Así me queda coseno de t seno de t, que es el seno de 2t dividido 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto es, bueno, el pi que ya calculamos de antes, menos la integral entre 0 y 2pi de el seno de 2t elevado al cuadrado dividido 4. ¿Sí? El seno de 2t es 2 seno de t coseno de t. Lo elevo al cuadrado y me queda 4 seno cuadrado coseno cuadrado. El 4 abajo me mata el 4. Queda exactamente esto de acá. Bueno, y esta podemos pensar en un cambio de variable, ¿sí? 2t igual u, ¿sí? dt va a ser un medio de du. Entonces esto es pi menos, bueno, un medio, entre 0 y 4pi, porque ahora u va hasta 4pi. Si u es 2t, te va de 0 a 2pi, u va de 0 a 4pi. Y este me queda, bueno, un cuarto, este de acá. Este de acá. Y el seno cuadrado de u. La integral del coseno cuadrado entre 0 y 2pi era pi, entre 0 y 4pi va a ser 2pi. Así que esto me da pi menos un medio por un cuarto
por 2pi. Tacho en medio con el 2. Y esto me queda 3/4 de pi. ¿Está bien? Y este 3/4 de pi lo mandamos acá. Entonces, cálculo auxiliar. Menos 6 por 3/4 de pi. Esto me va a quedar menos 9 medios. Está bien, ¿no? Saco un 2 de acá, me queda menos 3 dividido 2, menos 9 medios de pi. Y ese es el resultado de la integral. ¿Sí? Entonces, después de todo esto, la integral de superficie del rotor de F en el cilindro considerado con la normal exterior era menos 9 medios de pi. ¿Está bien? Stokes es casi lo mismo que Green, lo único que hay que estar atento es cómo parametrizar el borde. Por lo demás, la cuenta en sí es como Green, digamos, ¿no? Si queremos hacer la integral del rotor, la hacemos con la integral de línea, y si queremos hacer una integral de línea que parece muy complicada, podemos fijarnos si el rotor nos da algo sencillo para integrar en la superficie encerrada por la curva, y eso puede hacer mucho más fácil la cuenta de la integral de línea en el borde. ¿Sí? De la misma forma que usábamos Green, se puede usar Stokes. Bien. Bueno, ahí ya tienen un par de ejercicios más de Stokes para practicar. Y lo que quiero hacer ahora es ver Gauss, que vamos a hacer un ejercicio también de Gauss. Pero vamos a ver primero el teorema. Ay, no, tendría que haber dejado de compartir porque quería... Quería usar el Jamboard antes del ejercicio. Ahora vamos a ver el teorema en el PDF, pero antes vamos a dar una idea, como dimos la de Green, ¿sí? Stokes. La idea de cómo funciona el teorema de Gauss. ¿Sí? Que no se quede quieta esta ventana. El teorema de Gauss supongamos que yo tengo, no sé, un balde con agua, cierta cantidad de agua. Y agarro y lo vuelco, no sé, saco cierta cantidad de agua, por acá, y tengo después un balde con otra cantidad de agua. Y supongamos que estamos diciendo, bueno, este balde, lo pienso, el plástico y una superficie imaginaria acá que sería la tapa del balde, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánta agua, ¿sí? ¿Cuánta agua pasó por el borde del balde, ¿sí? ¿Cuánta agua salió del balde? ¿Cuánta agua atravesó el borde del balde? Fíjense que el borde del balde es todo el balde, pero bueno, acá la única cara que puede atravesar es la que está abierta. Borde del balde. ¿Sí? Así que el campo iba para arriba. Si yo quisiera saber esto, ¿cuánto atravesó el borde del balde? Qué frase difícil de decir.
¿Cómo lo podría hacer? Bueno, podría ser un sistema medio complicado, ¿no? De ponernos algún sensor, algo acá y ver cuánto atravesó el borde, etcétera. Pero ¿cuál es la forma más fácil de contestar esta pregunta con esta información? Lo que había, tiré, lo que quedó. ¿Cuál sería una forma fácil de responder esta Es la pregunta? resta. Exacto, hacemos la resta de lo que estaba, lo que quedó, ¿sí? Es lo que atravesó el balde, ¿sí? Lo que atravesó el balde es básicamente lo que ya no está, lo que se fue, ¿sí? Lo que ya no está en el volumen, ¿sí? Lo que se fue. Bueno, y otra forma de decir se fue es lo que divergió del volumen, ¿sí? Lo que se escapó de nuestro volumen, que era el volumen encerrado por el balde, bueno, lo que atravesó el borde del balde, en este caso la parte de arriba, que es la única parte del borde por la que se podía mover, lo que atravesó eso tiene que haber sido exactamente lo que divergió de adentro del balde, ¿sí? Lo que divergió en volumen, ¿sí? Y entonces eso nos lleva a una integral que es del mismo estilo que la de Stokes y Green, pero ahora que va a relacionar la divergencia con la integral de superficie. O sea, la divergencia desde un volumen, que sería este balde, voy a decir, tengo una integral triple, ¿sí? En algún volumen B, de la divergencia de cierto campo, que bueno, en este caso serían las velocidades de este fluido, pero bueno, te puede servir para cualquier campo. Esto es lo que se fue, ¿sí? Lo que divergió, lo que se fue, lo que divergió. Tiene que ser igual a lo que atravesó el borde de la superficie, ¿sí? Hacia afuera. Gauss lo que tiene es que, como siempre lo vamos a hacer en volúmenes cerrados, en sólidos, siempre vamos a poder definir la normal hacia afuera o hacia adentro. Y en Gauss, ¿sí? la, la que estamos tomando siempre es hacia afuera. Lo que nos da la integral de la divergencia es lo que se fue. Literalmente esta situación. ¿Está bien? Lo que divergió y lo que atravesó el borde. Fíjense que el borde de un sólido sería el borde como superficie, ¿sí? Todo el balde y la superficie imaginaria de la tapa, o la tapa, si lo habíamos tapado el balde, y que después lo destapamos para dejar salir el agua. Siempre orientado con la normal exterior, y el volumen, bueno, es el sólido encerrado por esa superficie. Y la cuenta es muy parecida a la de Stokes, ¿no? Porque en Stokes teníamos un rotor y el integral del campo en el borde, ahora tenemos una divergencia y la integral del campo en el borde. Lo que hay que tener en cuenta es que ahora este B es un sólido, ¿sí? Y este es el borde del sólido, es una superficie. Y lo que habíamos visto la semana pasada es que cuando yo tengo un sólido, el borde que da la superficie es una superficie cerrada, ¿sí? En esta forma de imaginarlo, la superficie incluye no solo el plástico del balde, sino a una superficie imaginaria que estaría ahí arriba, ¿sí? En el borde del balde. Es importante cuando hacemos Gauss que esta igualdad supone que estamos cerrando la superficie, lo que atravesó por todas las superficies que encierran al sólido, ¿no? Si tiene varias tapas, como era este caso. ¿Sí? Si no, si uno solo considera acá el balde como el plástico, y no atravesó nada el plástico, ¿no? Porque el plástico lo tiró para arriba y se fue por la otra. Pero si consideramos que estamos de alguna forma dibujando mentalmente una tapa, ¿sí? Por la cual atravesó el agua, o que le habíamos puesto una tapa y es porosa, pónganle, este, ahí sí podemos usar el teorema de Gauss. Lo que nos dice es algo muy similar a Stokes, pero ahora con la divergencia. Lo que divergió de adentro del sólido tiene que ser lo que atravesó la superficie. ¿Está bien? Ese es nuestro teorema de Gauss. Eh,
Teorema de la divergencia de Gauss, entonces, esto de tener que estar cambiando de ventana todo el tiempo es muy molesto. Voy a mandar un mensaje a los de TI a ver si pueden hacer algo para que vuelva el puntero. El teorema de Gauss de la divergencia, ¿sí? Bueno, acá lo tengo como una generalización del teorema de la divergencia en el plano, que nosotros no lo vimos, pero es otra cara de los mismos teoremas tipo Green y Stokes. En Green y Stokes teníamos la integral de la rotación, ¿sí? Lo que rotaba internamente el campo era justamente la circulación del campo en el borde, y ahora es al revés. Lo que diverge de adentro del sólido, adentro del volumen, lo que diverge, lo que se va, tiene que ser lo que atraviesa la superficie. ¿Sí? Bueno, en esta igualdad, hay que tener en cuenta que siempre que hagamos Gauss, estamos considerando la normal exterior. ¿Sí? Dos cosas hay que considerar acá, importantes desde el punto de vista práctico. Una, que esta es la normal, está considerada con la normal exterior. Bueno, esto es lo más finito que puede hacer este programa. Pensé que dibujaba más finito. Yo no sé qué. Bueno, ahora no tengo tiempo de ponerme a cambiarlo. Esto es con la normal exterior. Exterior. Ah, esta es una porquería. Pensé que era una herramienta de notación normal, pero es freehand line, pero me deja hacer una línea. Luciano, ¿no tenés uno de texto No sé. abajo de todo? Ah, tenés razón. A ver ahí. Exterior. Ahora vamos a ver si escribe, ¿no? Exterior. Exterior. Normal exterior. Ponemos acá. No lo tapa. Normal exterior. Y además, también, vamos a poner acá, tiene que ser cerrada la superficie, se tiene que ser todo el borde. No olvidar que si me da una superficie abierta y quiero usar Gauss, necesito cerrarla, taparla. Por ejemplo, recién el balde lo tenía que tapar con una superficie imaginaria parte de arriba. ¿Está bien? Entonces, estas son las dos cosas que hay que tener en cuenta en la práctica de Gauss. La igualdad, bueno, uno es fácil de recordarla porque es muy similar a la de Stokes, solo que ahora con divergencia. ¿Sí? Uno dice, bueno, la divergencia integrada en el volumen me da la integral del campo en el borde, que ahora es una superficie. Entonces, la igualdad en sí no es difícil de recordar. Hay que recordar, sí, que siempre es la normal exterior, la que usamos en Gauss, y que la superficie que estamos considerando tiene que ser el borde completo del sólido. ¿Sí? Si estoy considerando un cilindro y me piden, no sé, la integral de superficie del campo por ejemplo, lo que hicimos hace un rato, en la superficie lateral del cilindro, bueno, si yo quiero usar Gauss y decir, lo voy a hacer calculando la integral de la divergencia en el volumen encerrado por el cilindro, tengo que considerar que la superficie lateral no encierra el cilindro. Le tendría que poner dos tapas, una tapa arriba y otra tapa abajo. Una vez que lo tapé, ahí sí podría ser la integral de superficie en las tres tapas, la lateral y la de arriba y la de abajo, y eso me tiene que dar igual a la integral de divergencia del campo en el volumen encerrado por ese cilindro. ¿Sí? Pero hasta que no lo tape, esa igualdad no vale. ¿Entiende? No hay que olvidarse de que en Gauss la superficie tiene que encerrar al volumen. Si me dan una superficie abierta, antes de poder usar Gauss, la tengo que cerrar y cuando calcule las integrales de superficie no me tengo que olvidar de la que yo quería, por ejemplo, más las otras tapas. ¿Sí? Y después despejaré la que yo quería haciendo las otras tapas a mano. Pero no hay que olvidarse de que Gauss solo vale si estoy considerando el borde completo, si estoy considerando el borde del sólido, no una superficie que es un pedazo del borde. ¿Se entiende? Por lo demás, la técnica es muy similar
a la de Green, ¿sí? A la de Stokes, que es, bueno, me dan una integral de superficie que es difícil, y hago la divergencia de ese campo y veo que la divergencia es sencilla, y digo, bueno, vamos a hacer la integral de la divergencia, que es mucho más fácil, y hago la integral de divergencia en el volumen y me sale fácil. Pero tengo que estar atento a que si hice esa cuenta, esto me da la integral sobre todas las superficies que encierran el volumen. Y si por ahí a mí me pedían alguna, como va a ser el ejercicio que vamos a hacer ahora, tengo que hacer a mano alguna otra y sacar la mano y pasarla restando. ¿Está bien? No hay que olvidarse de eso. Esas son las dos cosas que siempre traen problemas en las aplicaciones, en los ejercicios de de Gauss. Uno que a veces, lo de la normal exterior no es que uno no se acuerde que va con la normal exterior, sino que a veces le cuesta calcular cuál es la exterior. Pero lo de cerrar, sí, suelen olvidarse de cerrar y decir, bueno, si me pedían la superficie lateral del cilindro, uso Gauss, y se olvidan de hacer las integrales en las tapas adicionales. Bien. Bueno, acá hay algunas, en el PDF hay algunas consecuencias o aplicaciones de los teoremas que no tenemos tiempo de ver. ¿Sí? La descomposición de Helmholtz, que esto lo van a ver en electromagnetismo, pero es una forma de descomponer un campo. Y después hay algo sobre la interpretación de los operadores, divergencia, rotor, etcétera, en coordenadas no cartesianas, pero bueno. Prefiero ver el ejemplo de Gauss para ya dar por liquidado este tema y empezar con ecuaciones diferenciales. Así que con esto, Green, Stokes y Gauss, lo que necesitamos son los ejercicios. Vamos al Jamboard de vuelta. Estoy grabando la clase, ¿no? Sí, menos mal. Sí, sí. Tengo que compartir application screen window. Okay. Bueno, este es un ejercicio que era de un, no me acuerdo si era un parcial o de un final. Me dice lo siguiente, considera un campo sencillo, X y 0, y el volumen dado por el cono, ¿sí? Dado, vamos a ponerle encerrado, ¿sí? Encerrado. Esto, si queremos la parte de adentro del cono, es z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, con z entre 0 y h, ¿sí? Cono va a ser cono recto, ¿sí? Con apertura de 90 grados. Y queremos la parte de adentro, ¿sí? Del cono, así que acá podríamos poner mayor igual si quieren, que es la parte de acá adentro del cono, hasta h. Z igual a h. Esto sería el omega. Y me dice, determine el valor que tiene que tener la altura h del cono para que el flujo saliente de F a través de la superficie lateral, ¿sí? Va a salir F para acá, superficie lateral saliente, o sea, la que va con Z negativo, la normal, sea 18 pi. ¿Sí? Nosotros vamos a considerar S1 igual superficie lateral del cono, o sea, este que está acá, el z cuadrado igual x cuadrado más y cuadrado, con z entre 0 y h. Nosotros queremos la integral esta, ¿sí? Con la normal exterior, porque me dicen saliente, ¿sí? Saliente indica normal exterior, normal exterior.
Bueno, y uno podría parametrizar la superficie del cono y hacer la cuenta, pero la idea es hacerlo con Gauss, que es mucho más sencillo. ¿Por qué acá uno dice, bueno, en lugar de hacer eso, en lugar de hacer la cuenta a mano, parametrizar la superficie del cono, etcétera, me conviene usar Gauss? Porque lo que tiene es muy sencilla la divergencia, ¿sí? La divergencia de f es la derivada de f1 con respecto a x, que es 1, más la derivada de f2 con respecto a y, que es 1, más 0, que es la derivada de f3 con respecto a z, 2, que es constante. Entonces, la integral de la divergencia va a ser la integral de una constante, que es siempre más fácil de hacer que la integral de un campo, aunque sea x y el campo. Entonces, una de las indicaciones más claras de que hay que usar Gauss, en general, es que la divergencia del campo involucrado sea sencilla, ¿sí? Sea cero, sea constante, sea, no sé, un polinomio de grado 1, algo muy sencillo. Lo mismo pasaría con el rotor. Claro, sí. Una de las indicaciones, sobre todo en los de Green, uno cuando ve que si el rotor o la tercer componente del rotor te da cero, te da algo muy sencillo, esa es una indicación de que hay que arrancar por el lado de Stokes o de Green. ¿Sí? Esa es una indicación bastante usual en los ejercicios. Bueno, ahora, según lo que yo dije recién, si yo voy a usar Gauss, ¿sí? Voy a considerar que esto es como el cucurucho del helado, ¿sí? Pero si yo voy a usar Gauss, voy a hacer la integral de esta divergencia en lo que esté encerrado, ¿sí? Por el cono. Ahora, si yo solo considero la superficie lateral del cono, ¿encierra algo? Si solo considero la superficie lateral, No, o sea, tenés un agujero arriba. claro, tengo un agujero arriba. ¿Y qué hago? Lo tapo, con lo que yo quiera en principio lo tapo, ¿no? Podría taparlo, no sé, con otro cucurucho de la otra forma, lo podría tapar con una semisfera, lo podría tapar con un cilindro y otra tapa, lo podría tapar de la forma más complicada que se me ocurra, pero lo que me conviene es taparlo de la forma más sencilla que se me ocurra, ¿sí? Entonces, para taparlo de la forma más sencilla es como si le pusiera un cartón arriba, lo tapo con un pedazo de plano, ¿sí? Entonces, me invento una superficie S2, que van a ser, bueno, los XY, X y Z, tales que, bueno, Z es igual a H, y, bueno, si Z es igual a H, H cuadrado sería R cuadrado, ¿no? Porque el cono este justo es Z igual R, entonces X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que H cuadrado. Este justo Z es igual a R, así que vamos a taparlo, ¿sí? Con un pedazo de plano que es justo pedazo de círculo correspondiente. ¿Está bien? Me invento una tapa. Y ahora yo considero el volumen omega encerrado por S1 y S2. ¿Está bien? Entonces, considero omega, volumen sólido encerrado, vamos a escribir con mayúscula, por S1 y S2. ¿Sí? Lo tapé. Lo tapamos. Y ahora yo entonces puedo usar Gauss, ¿sí? Voy a tener por acá arriba, bueno, una normal, por acá, llamémosle, no sé, normal 2 a esta, normal 1 a esta de acá. Estas son las normales correspondientes a el borde de omega, ¿sí? S1 unión S2 es el borde de omega. Vamos a considerarlo con la orientación positiva, o sea, las normales salientes. ¿Sí? Normal saliente. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero usar Gauss, porque la divergencia es sencilla, tengo que taparlo, considerar ahora la normal esta de acá arriba, la normal esta de acá abajo,
¿Y qué es lo que me está diciendo el teorema de Gauss? ¿Sí? Teorema de Gauss. El teorema de Gauss me está diciendo, Gauss con dos S, la integral sobre omega de la divergencia de f, que está, bueno, va a ser la integral, vamos a tener que sacar el volumen de un cono, que si uno no se lo acuerda lo saca, pero no es muy difícil. Tiene que ser igual a la integral sobre el borde de omega del campo. ¿Sí? Esto no es lo que yo quiero, la integral sobre el borde de omega, porque esto incluye a las dos. Esto incluye la integral en S1 y la integral en S2. Esta es la que yo quiero, que es la lateral del cilindro, la que busco. Esta es la que es fácil de calcular, ¿sí? La que es sencilla, seguro. Bueno, y si tuve suerte, ¿qué es lo que puedo hacer para calcular esta? Puedo calcular esta, que será la integral de una constante en el cono, será el volumen del cono por la constante, y calcular esta, ¿sí? Calculo esta, calculo, y la uso para despejar. ¿Se entiende? Yo añadí una nueva, que es la integral sobre S2. Bueno, pero esa la puedo hacer a mano porque va a ser una integral más o menos factible. Y la despejo, ¿sí? La hago a mano, esto es una integral de superficie de f, hago el tu por tb, hago la normal por f, parametrizado ahí en x cuadrado más y cuadrado igual a, es menor o igual que h cuadrado, y la paso restando. ¿Se entiende la idea? Yo quería esta, sé calcular esta porque es sencilla la divergencia, o me animo a calcular esta porque es sencilla la divergencia. Pero tengo esta que la tuve que poner porque si no, no valía Gauss. Bueno, no importa. Esta la hago a mano, esta la hago a mano y la paso restando. ¿Se entiende? Esto es muy típico de los ejercicios de Gauss. Les va a pasar muy seguido. Excepto que justo les digan, mira, me interesa la integral en el borde de tal sólido, que sea o la superficie que encierra tal cosa, que sea así que directamente viene cerrado. En la mayoría de los ejercicios de Gauss, para poder usar Gauss hay que hacer algo así, hay que encerrarlo con un par de superficies o una o dos superficies más y despejar. Bueno, entonces vamos a calcular la integral en S2. S2 teníamos, son x y z, tales que x es, z es igual a h, ¿sí? Bueno, y x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que h cuadrado. Pero esto mucho, no importa, vamos a llamar a esto, no sé, a. Entonces, ¿cómo parametrizaría esto? Parametriza con un phi pónganle, no sé, R y Z, o sea, podemos parametrizar en cilíndricas con Z igual constante, con X y, en cartesiana, perdón, con X igual constante. F de X y igual X y H. ¿Está bien? Con X y en A. ¿Está bien? Es un pedazo de plano. ¿Sí? Los planos son lo más sencillo de parametrizar. Ponemos X y despejamos Z. Z en este caso es constante. T sub X va a ser el 1, 0, 0. T sub I el 0, 1, 0. Bueno, en este caso T sub X por T sub I es fácil de hacer, ¿no? T sub X por T sub I. Lo ponemos acá para que sepamos qué cuenta estamos haciendo, pero ya sabemos lo que tiene que dar porque 1, 0, 0.
por 0, 1, 0, ¿sí? Va a dar 0, 0, 1. ¿Está bien? Y entonces, si yo hago la integral en S2 del campo, voy a tener la integral. Bueno, con X y en A. ¿Sí? A es donde X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que H cuadrado. De F compuesto con la parametrización. El campo F era X y 0. O sea que compuesto con esto, que lo único que hace es tener Z igual a H, vuelve a ser X y 0. ¿Sí? Esto de acá es F compuesto con phi de X y. Por 0, 0, 1. ¿Sí? TU por TX por TI. Bueno, una cosa. ¿Por qué esta me sirve? ¿Es la exterior? Yo tenía el cono así, la tapa acá. Sí, es la que apunta para 0, arriba. exacto. Esta es la que apunta para arriba. Eso hay que chequearlo. ¿Sí? No, como que yo seguí de largo porque ya sabía que funcionaba, pero si hubiera puesto al revés los vectores y me daba 0, 0, menos 1, le tenía que poner un menos. No cambia nada porque vuelve a dar 0, pero hay que chequear que esta sirva. Bueno, y esto por dx por dy, y esto da 0. Integral doble, x y en a, es 0. Y esto es 0. Bueno, esto está bueno, porque ya tengo que pasar restando un 0, que es lo mismo que no hacer nada. Entonces ya tengo esta, que dio 0. Así que si calculo esta de acá, ya está, no le tengo que restar nada porque tengo que pasar restando 0. O sea que solo me falta calcular esta de acá, la integral de volumen de la divergencia de f. Y con eso ya el despeje está porque lo que tengo que pasar restando es un 0. No siempre va a ser tan sencillo como pasar un 0 restando, pero en general es más fácil que la integral que uno quiere hacer. Omega, la divergencia de f de b, o sea, de x, de y, de z. Bueno, la divergencia la habíamos calculado y daba 2. O sea que esto es 2 veces el volumen del cono. No sé si se acuerdan la fórmula del volumen de un cono. Así que la podemos hacer a mano, ¿sí? ¿Cómo sería la integral esta? Sería, bueno, sobre el cono. El cono, básicamente lo que me dice es que R, en el cono tenemos que R cuadrado, que R, vamos, ¿cómo lo podemos escribir? La superficie del cono, ¿se acuerdan que era X cuadrado más Y cuadrado igual Z cuadrado? Si lo pienso en cilíndricas, esto es X cuadrado más Y cuadrado igual R cuadrado. Entonces, cuando yo estoy adentro del cono, ¿sí? Si yo estoy pensando en cilíndricas, el R va hasta chocarse con el cono. ¿Sí? Va desde 0 hasta chocarse con el cono. En el cono, justo acá, me está diciendo que Z es igual a R. Entonces, puedo pensar el interior del cono, el volumen, como R yendo desde 0 hasta Z. ¿Sí? Acá, en la superficie, Z es igual a R. Entonces R va desde 0, que sería en el eje, hasta Z, que es lo que vale cuando choca con el cono. Entonces, tenemos la integral de 0 a Z con respecto a R. Después, bueno, con respecto a Z, vamos a tener hasta H, que era esta altura, y desde 0, que era abajo. 0 hasta H, desde Z. Y tenemos la rotación completa alrededor del eje, así que esto es de 0 a 2pi. Y esto es de θ. Y dejé un poquito de espacio porque acá lo que me falta es el jacobiano. ¿Sí? El jacobiano de cilíndricas era R.
jacobiano. ¿Sí? Esto pensamos todo en cilíndricas para hacer fácil el cálculo del volumen del cono. ¿Sí? Bueno, no lo aclaré, pero tenemos x igual a r coseno de tita igual r seno de tita y z igual z. Bueno, integramos primero en r, nos queda r cuadrado sobre 2, que con este 2 se me va a simplificar. R cuadrado entre 0 y z, z de tita, esto es z cuadrado. Esto es z cubo sobre 3. Tercero y h. Bueno, tercero y h. Un paréntesis. Después integramos en tita. Esto es h cubo sobre 3. Bueno, y esto es constante, así que cuando multiplique cuando integre en tita me va a quedar un 2pi. 2pi por h cubo sobre 3. ¿Está bien? Y ¿está bien el resultado base? Pi por... Bueno, habría que sacar cuál es la base. El resultado, el área, perdón, el volumen de un cono es área de la base por altura sobre 3. Habría que sacar el área de la base. El área de la base tiene pi por h cuadrado. Yo tenía hecho esta cuenta ya. Me parece que me sobró un 2. No, todavía. Porque me parece que me sobró un 2. Ah, no. Está bien. El volumen no tiene este 2, porque este 2 era la divergencia. Ahí está. Sí. Pi por h cuadrado es el área de la base. La altura es h sobre 3. Este es el volumen del... Este cacho es el volumen del cono. Ahí sí, no me cerraba. Y este 2 es este 2 de acá. ¿Sí? Que se fue y volvió porque apareció con el 2pi y se fue con el otro, pero yo tenía un 2 de más. ¿Sí? Esto es el volumen del cono por 2. Ahí está. No me cerraba lo que me había dado. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo hice esta cuenta? Calculé el volumen del cono multiplicado por 2 porque veníamos con un 2 de la divergencia. Hasta acá me siguen, ¿no? Y esto quiero que sea igual a 18pi. Entonces pido que 2pi h cubo sobre 3 sea igual a 18pi. Simplifico el pi. Y entonces h cubo tiene que ser 18 dividido 2 por 3. Esto es 9 por 3, 27. Y entonces h tiene que ser 3. ¿Ven? Que es la raíz cúbica de 27. Bueno, moraleja de esto, no se olviden de cerrar las superficies para usar. ¿Sí? Si van a usar Gauss, tiene que ser una superficie cerrada, algo que encierra el sólido. Eso es probable que si les están pidiendo una de las integrales de superficie nada más, les haga calcular otras, pero esas otras que van a calcular en general van a ser mucho más fáciles que la que uno quiere calcular. Entonces, como recién nos dio 0, listo, ¿sí? la pasamos restando de manera inmediata. ¿Sí? Entonces, en general, las tapas nuevas van a tener integrales de superficie fáciles, la divergencia va a tener una integral de volumen fácil y la integral de superficie difícil, que es la que queríamos calcular nosotros, la sacamos por despeje. ¿Está bien? Esa es la típica utilización de Gauss. ¿Se entendió esto? Bueno, en la práctica van a hacer algunos ejercicios más, los de la guía, etcétera.
Yo hoy voy a alargar ya con ecuaciones diferenciales, que es el último tema, y que lo voy a, en general, como no se toma teoría de ecuaciones diferenciales, vamos a hacerlo teórico práctico y vamos a ir haciendo, además de los resultados generales, ir viendo algunos ejercicios para ya ir adelantando y que en la práctica puedan seguir con integrales, mientras nosotros vemos ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces vamos a cambiar de ventana. Saco este. Y application screen. Vemos este. Bueno, ecuaciones diferenciales es la última práctica 8. Antes era la unidad 5, por eso me quedó unidad 5 en el PDF, pero es ahora la unidad 8, porque la dejamos para el final. Review. Highlighter. Bueno, este freehand pensé que era más útil, es bastante malo. Pero bueno, la próxima cambio de... Pero yo estoy casi seguro de que ayer lo usé y me andaba bien, ¿no? Si lo puedo... Freehand line. Bueno, entonces, ecuaciones diferenciales. Lo que quiero ver hoy es empezar con lo básico, la idea de qué es una ecuación, definiciones, clasificación, soluciones, y poder empezar ya con métodos de resolución para las más sencillas, que son las separables. Y después vemos las lineales de primer y segundo orden. Bueno, entonces empecemos con la idea general de las ecuaciones diferenciales. Sí, supongamos que tenemos cierta función, póngale coseno de t. Si la derivamos una vez tenemos menos seno de t, y si la derivamos dos veces tenemos menos coseno de t. Entonces, esta función f cumple que f' más f es igual a 0 para todo t. ¿Estamos de acuerdo? Porque es coseno de t menos coseno de t. Y entonces, una pregunta que uno puede hacerse ¿es la única función coseno de t tal que f segunda más f vale 0? ¿Sí? ¿Qué otras funciones cumplen lo mismo? ¿Sí? ¿Hay toda una familia de funciones que cumplan que f segunda más f es igual a 0? Esta es una pregunta interesante, ¿no? Porque la relación entre las derivadas y la función, por ejemplo acá, una derivada segunda y la función, si esto fuera, por ejemplo, una posición, es como la relación entre la aceleración y la posición, ¿sí? Que es el típico problema que aparece cuando uno está haciendo segunda ley de Newton, ¿no? La posición y la aceleración aparecen en la misma ecuación. Entonces, si uno está buscando todas las posibles funciones que cumplan esto, está tratando de, bueno, de resolver una ecuación donde acá la incógnita sería la f, ¿sí? La respuesta, si es la única, es obvio que no, ¿sí? Porque si tomo seno de t, también cumple esto. También si hubiera puesto, no sé, 3 coseno de t, 22 coseno de t, hubiera funcionado, hubiera hecho, lo único que hubiera salido es un 22 multiplicando. Si hubiera hecho coseno de t más seno de t, también. Entonces, uno ve una estructura así y dice, mira, yo lo pienso como una igualdad, una ecuación en la cual tengo una incógnita que ahora ya no es como en una ecuación algebraica
el valor de una variable en el sentido numérico, decir, mira, x vale 3 o x vale 3 y vale menos 2, sino que la incógnita ahora va a ser una función. ¿Sí? Las ecuaciones diferenciales son ecuaciones funcionales, son ecuaciones en las cuales uno tiene una igualdad, ¿sí? En la cual se mezclarán la función, su derivada primera, derivada segunda, derivados de orden n, y en la cual la incógnita es justamente una función. Y uno quiere dar la solución, ¿sí? Como, bueno, una sola función si tiene suerte, o una familia de funciones escrita de alguna forma, por la ley paramétrica, como nos pasaba en los sistemas de ecuaciones lineales algebraicos, que a veces teníamos solución única, y a veces teníamos toda una recta, un plano, ¿sí? O si era un sistema no lineal, podíamos tener dos puntos, ¿sí? Una ecuación cuadrática tiene como solución dos puntos. Y entonces, la idea de las ecuaciones diferenciales es armar igualdades de este estilo, en la cual se mezclen una función y sus derivadas de forma en principio arbitraria. Obviamente, si las mezclamos de forma arbitraria, no vamos a tener un método general para encontrar la solución, sino que vamos a restringir nuestra atención a algunas formas de mezclar la función y sus derivadas que nos permitan resolverla. Pero en principio se mezclan la función y sus derivadas igualado a cero. Y la pregunta que me hago es, ¿cuáles son todas las f que cumplen esta igualdad? ¿Sí? Lo pienso como una ecuación en la cual la incógnita ahora es una función. ¿Está bien? En este caso, la ecuación diferencial que teníamos ahí es, bueno, x segunda más x igual a 0. Esto, porque bueno, en física siempre uno dice x de t, a la posición en función del tiempo, y esta es una ecuación muy común en física, que es el oscilador armónico. Y entonces, nuestro trabajo a partir de ahora va a ser resolver este tipo de ecuaciones donde la incógnita, ¿sí?, es una función, ¿sí?, una x de t. ¿Está bien? ¿Y siempre va a ser x derivada segunda y más x o puede ser de No, no, otro no. orden? Este es un ejemplo. Lo que va a hacer es cualquier orden y cualquier mezcla acá. Podría ser, Claro, no o sea, sé, sería x x a segunda, la n y x a la m. x prima, x segunda, Claro, x tercera, x cuarta. Podría mezclar todas de la ok, forma que se me ocurra, igualarlo a cero, y eso me da una ecuación diferencial. Lo que no quiere decir que yo la pueda resolver, pero eso es una ecuación diferencial. Cualquier mezcla de la función y sus derivadas, ahora vamos a ver una definición formal, pero cualquier igualdad que involucre una función y sus derivadas me va a dar una ecuación diferencial. ¿Sí? Después, si yo puedo resolverlo o no, esta es una ecuación, entre comillas, fácil de resolver. La vamos a resolver nosotros, no sé si mañana, pero el lunes seguro. Pero en principio una ecuación, acá tenemos la ecuación diferencial ordinaria de orden n, es una igualdad que mezcla a, bueno, la función x, su derivada primera, su derivada segunda, hasta la derivada de orden n, con la variable, ¿sí? Podría ser ahí en lugar de x segunda más x igual a 0, x segunda más x por t igual a 0, podría ser. En general, si yo mezclo hasta la derivada enésima, la variable igualada a 0, o sea, esto quiere decir, los mezclé y los igualé a 0, puedo igualar entre sí dos expresiones y pasar una restando y siempre me queda igual a 0, ¿no? Esto, igualar a 0 no pierde generalidades. Cualquier igualdad que involucre bueno, la variable, la función y hasta su derivada enésima me da una ecuación diferencial, ¿sí? Por supuesto, fíjense que acá estamos considerando la incógnita, que es lo que vamos a llamar también variable dependiente, como una función de una variable, ¿sí? Todas estas derivadas son derivadas ordinarias, derivadas en una variable. Derivada primera, segunda, tercera, 28ª si quieren, pero en una variable. Esto es lo que hace que sea ordinaria la ecuación. Si tuviéramos derivadas parciales acá, que tranquilamente podría ser, pero es una teoría un poco más laboriosa, tendríamos ecuaciones en derivadas parciales. Nosotros no vamos a trabajar con ecuaciones en derivadas parciales, sino con ecuaciones ordinarias. Lo que vamos a mezclar es una función, sus derivadas, y la única variable que hay, todas las derivadas van a ser derivadas univariadas. Bueno, nombres. A la incógnita o a la variable que representa la función que queremos encontrar, en general la vamos a llamar variable dependiente, ¿no? Porque es aquella que estamos derivando.
Y es en general lo que llamamos la incógnita de la ecuación, ¿sí? ¿Cuál es la función? Es la pregunta que se hace la ecuación. ¿Qué función cumple esto? ¿Qué funciones x de t cumplen esto? ¿Sí? Encuentre todas las funciones x de t que cumplen esto. Entonces la incógnita es una función que, como en general se escribe, yo la t después no la escribo explícita en las ecuaciones, es como que es otra variable en las ecuaciones, por eso se le suele decir variable dependiente, ¿sí? También porque en física son variables, ¿no? Si tengo la posición, es una variable que uno podría medir, son cosas que uno después en la realidad podría medir, por eso se llaman variables. Para nosotros es un nombre nada más, variable dependiente es lo mismo que incógnita, y es la función que resuelve la ecuación. La función que nos da el dominio, ¿sí? La función respecto a la cual derivamos la variable dependiente, es lo que se llama la variable independiente, ¿sí? Por ejemplo, acá en este ejemplo que decía recién del oscilador armónico, o en cualquiera en el que esto sea la posición, la variable independiente es el tiempo, ¿sí? La variable dependiente sería la posición. ¿Está bien? Por supuesto, no es taxativo eso, digamos. Para nosotros, ahora cuando veamos la forma de escribirlo con los diferenciales a las ecuaciones, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? En principio, solo nos va a interesar cuando leemos la ecuación, decir, mira, acá estoy derivando x en función de t y no t en función de x. No hay una escala fundamental que nos diga que el tiempo tiene que ser, por ejemplo, la variable independiente y x tiene que ser la dependiente. Podría ser el tiempo la variable dependiente y x la variable independiente. ¿Sí? No sé, si uno está mirando las agujas de un reloj, uno mira la posición y determina el tiempo. Entonces podría decir, ahí el tiempo depende de la posición, no la posición del tiempo. Así que eso es relativamente arbitrario. Cuando veamos las ecuaciones en la forma de así de estructura diferencial, como cuando vimos los campos conservativos, vamos a ver que esto de distinguir variable dependiente e independiente es un poco arbitrario, es una comodidad que nos da para decir, bueno, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando x de t. Bueno, listo, busca x de t. Bueno, ordinaria siempre que no haya derivadas parciales. Bueno, entonces, la ecuación diferencial es un problema. Me dan una ecuación diferencial y lo que yo busco son soluciones. Busco la mayor cantidad que pueda de soluciones de esa ecuación diferencial. Si puedo, encontraré todas las funciones que reemplazadas en la ecuación la transforman en una identidad, ¿sí? Por ejemplo, x de t igual e a la 3t es una solución de x' menos 3x porque si yo reemplazo x por e a la 3t acá, tendría, bueno, 3 por e a la 3t menos 3 por e a la 3t, que es lo que está acá, y esto es igual a 0 para todo t, ¿sí? Entonces, ¿qué es una solución? Es una función de la variable independiente, tal que reemplazada en la ecuación, reemplazada donde dice x, donde dice x', o donde dice y o y'. Otra cosa importante es que los nombres de las variables los podemos cambiar. Yo podría poner a y como variable dependiente y a x como variable independiente o al revés. ¿Sí? Los nombres de las variables son irrelevantes, lo que hay que estar atento es cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Acá, claramente, si x está derivada, x es la variable dependiente. Bueno, entonces una solución es algo que reemplazado en la ecuación, ¿sí? Yo reemplazo la expresión x, x', x segunda por las derivadas correspondientes de la función que me dieron. Si yo reemplazo eso, se vuelve una igualdad, ¿sí? Un 0 igual a 0, una identidad. ¿Sí? Se hace 0 del lado izquierdo para todo t. Bueno, otra cosa importante es, para todo t, ¿cuál es t? ¿Sí? Si el resultado me dio la raíz de 1 menos t cuadrado, bueno, claramente t no puede ser más grande que 1 ni más chico que menos 1. Entonces, en general, una solución va a ser una función que tenga tantas derivadas como el orden de la ecuación, que reemplazada en la ecuación la transforme en una identidad y que tenga cierto intervalo en el cual se pueden hacer esas cuentas. ¿Sí? Un intervalo abierto en el cual está bien definida y se pueden hacer esas cuentas. ¿Sí? Entonces las soluciones vienen con un intervalo de definición donde están definidas las funciones, todas sus derivadas, y si las reemplazo me da 0 para todo t en ese intervalo.
En este ejemplo, el intervalo de definición es toda la recta real, porque no hay ninguna restricción para esta función de la 3t, ni para la ecuación x' menos 3x. Bueno, una muy importante distinción, ¿sí? Pese a que nosotros vamos a empezar resolviendo ecuaciones que pueden ser lineales o no lineales, una importante distinción es entre las ecuaciones lineales y las no lineales, ¿sí? En general, la clasificación de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Es decir, esta ecuación pertenece a, bueno, alguna familia canónica de ecuaciones. Vamos a decir, bueno, no sé, todas estas ecuaciones son ecuaciones separables, o todas estas ecuaciones son homogéneas, o Bernoulli, nombres vamos a tener varios para distintas familias de ecuaciones, pero todas esas clasificaciones dependen de la estructura de la F, ¿sí? La estructura de la F, acuérdense que es la forma en la que se mezclaban las funciones y sus derivadas, ¿sí? F era esto de acá. Entonces, según cómo las haya mezclado, o sea, según quién sea la F, según cómo se haya mezclado esto, voy a clasificar a las ecuaciones. Y clasificar a las ecuaciones es fundamental porque una vez que caen dentro de una u otra familia, yo ya voy a poder saber qué método usar para resolverla. Lo que vamos a ver es que clasificamos la ecuación, decimos esta es de este estilo, y entonces la puedo resolver con este método. ¿Sí? La gracia de clasificar no es ponerle nombre a las cosas, sino poder aplicar métodos que correspondan a esa familia de ecuaciones. ¿Sí? No se puede resolver la ecuación más general posible, ni siquiera a primer orden, pero lo que vamos a ver es distintos tipos de ecuaciones que sí podemos resolver, y esas son las familias de funciones de ecuaciones que nos interesan. Una clasificación que es fundamental, ¿sí? Es primero que nada, la del orden de las ecuaciones. El orden de la ecuación es el mayor orden de derivación que aparece, ¿sí? Si aparece como máximo la derivada segunda, era una de orden 2, como la que vimos al principio de x' más x igual 0. Si aparece la derivada primera, es de orden 1, y si aparece la derivada decimoctava, es de orden 18. ¿Sí? El orden de una ecuación diferencial es nada más que se fijan cuál es la derivada más grande que aparece y de derivación. No tiene nada que ver con la potencia en la que están. Por ahí está, no sé, la derivada primera elevada a la cuarta, y después la derivada tercera, ¿sí? Y eso no es de orden 4 porque la derivada primera esté elevada a la cuarta, no, la potencia algebraica no tiene nada que ver. Lo que importa es el orden más alto de derivación que apareció. Entonces ahí, si tuviera la derivada, si tuviera acá, no sé, póngale x' elevado a la cuarta más x' prima No igual, veo lo que no sé. estás escribiendo, Luciano. No, porque todavía no le di ok. Ah, ok. Y esto acá. Si tengo esta ecuación, por ejemplo, ay, no me ve el... Bueno, esta cosa cuando yo estaba escribiendo, me escribió como yo quería y ahora no. Acá tengo en el coso la cuarta que yo quería. A ver ahora. Ahora sí. X' elevado a la cuarta más x tercera igual t. ¿Sí? ¿Esto de qué orden es? Bueno, tengo x de orden 3. Claro, miro el orden de derivación. Que x' esté elevado a la cuarta o a la 800, no me interesa la potencia algebraica. Esto será una ecuación horrible para resolver, porque no sé ni cómo despejar x', es un espanto, pero lo que sí sé es clasificarla, decir, mira, esto es orden 3. ¿Está bien? Lo que importa es mirar el mayor orden de derivación. Bueno, el orden es lo primero que uno mira. Se fija la máxima derivada. Y después, lo otro que es fundamental es distinguir entre ecuación lineal y no lineal. Para nosotros va a ser porque sabemos resolver las ecuaciones lineales de primer orden, todas, y las ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes las vamos a saber resolver. De manera más general es fundamental distinguir las ecuaciones lineales de las no lineales y los sistemas lineales de los no lineales, porque en los sistemas lineales vamos a tener cosas como que vamos a ver, como el principio de superposición,
la estructura de la parte homogénea más la parte particular, que es la misma estructura que tenían los sistemas homogéneos algebraicos. Y esas cosas las van a poder usar después en general en sistemas lineales, ya que sean modelados por ecuaciones diferenciales o no, hay principios fundamentales que se pueden usar siempre. Y las ecuaciones lineales después por esos principios que cumplen, van a poder usarlas con algunas técnicas más avanzadas, como transformada de Laplace, transformada de Fourier, etcétera, que funcionan cuando las ecuaciones son lineales. Y en general con sistemas lineales funcionan bien todo tipo de transformadas. Bueno, entonces, primer clasificación fundamental, el orden. Segunda clasificación fundamental, decir si es lineal o no lineal. ¿Qué quiere decir que sea lineal? Que la función, su derivada segunda, su derivada tercera, aparece con potencia 1. ¿Sí? No aparecen elevadas al cuadrado, no aparecen elevadas al cubo, ni a la 3 medios, ni a la 5 cuartos. No aparecen metidas en ninguna trascendente, tipo una exponencial, un logaritmo, un coseno, un seno. No aparecen en nada raro, sino elevadas a la 1 y a lo sumo multiplicadas por un coeficiente que dependa de t, ¿sí? Pero aparecen a la 1. ¿Sí? Ese coeficiente puede ser 0, ¿sí? Con lo cual si no aparecen no hay problema. Pero la estructura entonces de una ecuación lineal es, fíjense, igualado a lo que quiera acá, porque bueno, lo podría haber pasado restando. X está multiplicado por un coeficiente, pero está elevado a la 1. X' está multiplicado por un coeficiente que depende de t, pero está elevado a la 1. X segundo lo mismo, y hasta xn puede estar multiplicada por lo que quiera. Esto puede ser un coeficiente horrible, no sé, e a la coseno del logaritmo de 3t más 1, pero si esto está multiplicando a la derivada cuarta, y la derivada cuarta está elevado a la 1, ese es un término lineal. ¿Sí? Todos los términos son lineales, las derivadas están siempre elevadas a la 1, puede estar multiplicadas por 0, con lo cual puede que alguna no aparezca, eso no hay problema. Esta es una ecuación lineal, ¿sí? No tiene que aparecer potencias que no sean enteras, que no sea 1, y no tiene que aparecer metidas en ninguna trascendente. ¿Está bien? Estos coeficientes pueden ser horribles. Lo mismo lo que está acá del lado derecho puede ser horrible. Eso va a determinar que a mí me salga la solución o no. ¿Sí? Con coeficientes arbitrarios, la ecuación, aunque sea lineal, no la voy a poder resolver. Pero independientemente de eso, sí puedo clasificarla y sí puedo saber, por ejemplo, que si lo pienso como sistema va a tener el principio de superposición, etcétera. Las propiedades, aun cuando uno no la resuelva la ecuación, las puede saber a priori. Entonces, si uno lo está pensando esto como un sistema que uno introduce, por ejemplo, f de t y devuelve x de t, bueno, vamos a ver el principio de superposición que nos dice qué pasaría si cambio esta señal por, no sé, 3 veces f de t. Bueno, la solución se va a multiplicar por 3. Bien, entonces, lineal y no lineal es distinguir eso. Por ejemplo, la que yo puse recién, no sé si se habrá ido cuando cambié de página. La que yo puse recién acá. X primera a la cuarta más X tercera. ¿Es lineal o es no lineal? No, no es lineal porque está la cuarta. Y la que teníamos, bueno, la que teníamos al principio, ¿se acuerdan que era X' más X igual 0? Que era el oscilador armónico. Esa era lineal, porque estaba X segunda elevado, claro, estaba X segunda elevado a la 1. X' no estaba, pero es como 0 por X', así que también está elevado a la 1, 0 multiplicado por 0, más X igual a 0. X estaba elevado a la 1. Entonces, esa era lineal. ¿Está bien? Bueno, bueno, EDO es ecuación diferencial ordinaria, que para no repetir tanto ecuación diferencial ordinaria, decimos EDO en inglés, ODE, ODE. Lo aclaro porque si usan algún programa después para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, en general el comando es ODE. Las ecuaciones diferenciales lineales van a tener una teoría general de solución, la de primer orden completa, vamos a resolverla. Básicamente, todas, con la dificultad mayor o menor de hacer las integrales correspondientes, pero vamos a poder resolver todas.
Las de orden superior, bueno, en principio vamos a saber que tienen solución y que si uno le pone condiciones son únicas las soluciones, etcétera, no vamos a saber resolverlas si no es con coeficientes constantes, etcétera, pero tienen una teoría general sobre la estructura del espacio de soluciones, sobre cambios como este. Yo les decía, si acá cambio f por 3f, ¿qué pasa con esto? Si cambio f por algo muy parecido, ¿qué pasa con x? Si el sistema es lineal, y esto lo consideramos como el input al f, si no cambia mucho la f, la respuesta no cambia mucho tampoco. En cambio, las no lineales, ¿sí? Puede ser que uno cambie muy poquito esto y la respuesta sea muy distinta. ¿Sí? Eso es lo que se llama caos, ¿sí? O turbulencia. Esos fenómenos se dan específicamente en las ecuaciones no lineales, que son importantes algunas, no sé, las ecuaciones de los fluidos tipo Navier-Stokes, etcétera, pueden ser no lineales, pero son mucho más difíciles de resolver, ¿sí? Entonces lo importante para nosotros va a ser no lineales, vamos a resolver de primer orden, algunos casos canónicos que son sencillos, y después vamos a resolver las lineales de orden 1 y de orden 2 de manera general. Bueno, las de orden 2 con coeficiente constante. Bueno, tenemos, ejemplo, esta ecuación, 3t cuadrado más 1 por x prima más e a la 4t cubo por x prima igual 6 seno de pi por t. Esta es lineal, porque está x prima multiplicado por el coeficiente, pero x prima está a la 1. Está x tercera a la 1 multiplicado por un coeficiente, feo también, pero un coeficiente que depende de t, igualado a una función que no es lineal, es una función trascendente, pero de t. ¿Sí? X lo podemos considerar que está a la 1 multiplicado por 0, x' está multiplicado por este coeficiente, x segunda está multiplicado por 0, y x tercera está multiplicada por esto. Así que es coeficiente por la derivada correspondiente hasta orden 3. Esta es una ecuación lineal de orden 3. ¿Está bien? Se dan cuenta de que esta, por más que tiene cosas horribles, deliberadamente puse coeficientes feos para que vean que lo importante de la clasificación es qué pasa con las derivadas de x, no qué hay acá, ni en el término independiente. Esta es una ecuación lineal de orden 3. Bien. Esta de acá, que parece mucho más inocente, porque no tiene tantas cosas feas, es no lineal. El tío, o sea, esta de ¿Cómo? arriba no la vamos a resolver, entonces la de arriba, o sea, es nada más la clasificación, o sea, no es, es Sí, sí, lineal, punto. es lineal, sí, sí. No, esta es, la verdad que no la intenté resolver, pero porque la inventé así Claro. para poner coeficientes feos. No, es horrible esta ecuación. No. Okay. En general, con coeficientes variables, solo la de primer orden o de orden 2 para arriba va a ser con algunos coeficientes muy específicos. Esta de abajo es mucho más inocente. En principio dice x' más x cuadrado igual 0, pero es no lineal, porque acá tengo un x cuadrado. ¿Sí? Esta sí la podríamos resolver, de hecho ahora la podemos resolver si quieren, pero es no lineal. ¿Sí? Entonces, toda la teoría que vamos a ver de la existencia, unicidad, etcétera, de ecuaciones lineales y demás cosas, no necesariamente vale para esta ecuación, ¿no? El principio de superposición, la estructura del espacio de soluciones, etcétera, todas esas cosas no van a valer para esta ecuación. ¿Se puede resolver la de abajo? Sí, esta es del primer tipo que vamos a resolver, que es separable, pero es no lineal. ¿Está bien? Primer orden no lineal es la de abajo. Bueno, algo importante, nosotros en general, sobre todo cuando resolvamos los primeros tipos, que son las separables y las que se reducen a separables, es que no vamos a encontrar siempre x de t en el sentido, mira, x de t es e a la t por coseno de 3t, o x de t es t cuadrado menos 2t más 1. Sino que muchas veces lo que vamos a encontrar es una igualdad que vincula a x y t, o a y y x, ¿sí? Vamos a encontrar, ¿se acuerdan en análisis 1 que eran típicos los ejercicios de función implícita? Que me mezclaba x con y me decía, bueno, esta igualdad define a y como f de x implícitamente. Bueno, por ejemplo, esta igualdad de acá define a x como x de t implícitamente. Acá se ve claro también que podría decir, bueno, esto define a t como función de x implícitamente, sí.
yo acá voy a pensar a x como función de t porque me interesa ver que se cumple esta ecuación diferencial. Entonces, solución implícita es una igualdad que relaciona a la variable dependiente y a la variable independiente, ¿sí? Y que esa relación implica necesariamente que la variable dependiente es solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Es alguna igualdad de este estilo, y yo cuando tengo la igualdad puedo derivar implícitamente. ¿Se acuerdan cómo hacíamos el análisis 1 o como hicimos al principio del curso cuando vimos un poquito de teorema de la función implícita? ¿Y cómo me fijo? Para empezar, esto lo damos porque muchos de los métodos que vamos a usar nosotros nos van a llevar a una solución de este estilo, no a un x de t igual tal cosa. Y si tenemos suerte, vamos a poder despejar, ¿sí? Por ejemplo, acá uno podría despejar, mira, x cuadrado es 5 menos t cuadrado, y entonces tengo 2x posibles. La raíz de 5 menos t cuadrado y menos la raíz de 5 menos t cuadrado. Bueno, eso equivaldría a tener esto, partirlo en dos soluciones. Pero no siempre va a ser posible despejar, ¿sí? Porque me podría haber quedado, no sé, una ecuación cúbica, cuártica, la cual no sé ni siquiera despejar. No siempre va a ser necesario tampoco despejar. Entonces, muchas veces nuestros métodos nos van a dejar acá y, excepto que alguien nos diga, bueno, no, encontrar x de t o decimos cuál es el dominio de x, para lo cual si yo quiero dar el dominio necesito despejarla como función de t para ver dónde está definida. Pero si no me piden nada de todo eso, quedarme con una identidad de este estilo va a ser aceptable. ¿Sí? Define la solución en el mismo sentido de que las ecuaciones nos definían funciones en análisis 1, ¿sí? O al principio de este curso. Uno podría decir, bueno, eso es medio insatisfactorio, pero por otro lado, este tipo de curvas se pueden graficar también, con lo cual si uno lo que está buscando es una relación entre las variables, hace un mapa de todas estas curvas y las puede graficar perfectamente. Entonces, la solución más general de una ecuación diferencial, en general va a ser algo de este estilo, una implícita, ¿sí? La forma más común. De hecho, los métodos de integración muchas veces nos van a dejar acá, ¿sí? Excepto que justo sea lineal, que sea muy sencilla la ecuación, lo más común es que nos dejen en una solución implícita. Por ejemplo, x cuadrado más t cuadrado igual 5 resuelve x por x' igual menos t. ¿Por qué? Si yo derivo esta igualdad pensando a x como función de t, ¿sí? Hago regla de la cadena, ¿no? 2x por x' más 2t igual a la derivada de 5, que es 0. Entonces 2x por x' más 2t, acá dice regla de la cadena y esta, bueno, esta también es regla de la cadena o es de tabla, igual 0, y de acá puedo despejar que x por x' es menos t. Entonces, si x y t cumplen esto, entonces necesariamente cumplen esto. Entonces, x y t cumpliendo esta igualdad implica necesariamente que x y t cumplen la ecuación diferencial, ¿sí? Esa es la idea de solución implícita. Fíjense que en este caso no es la única que cumple, sino que si hubiera tenido x cuadrado más t cuadrado igual a, no sé, 17, la cuenta me daba igual, ¿no? Porque la derivada del lado derecho daba 0. Y entonces tenemos toda una familia de soluciones que es x cuadrado más t cuadrado igual constante. Luciano, Esto una ahora, pregunta. sí. ¿Cómo sé cuándo terminar? Porque yo a esa, la de x por x' igual a menos t, también la puedo volver a derivar, ¿o no? Sí, sí, a ver, esto está pensado como que alguien te dijo, esta es la ecuación, demostrar que esto es solución. ¿Sí? Esta es como que alguien te la dio y vos querés probar que esto es una solución. Esta está Ah, dada. ok, ok, ¿Sí? ok. Entonces yo agarré esta y la derivé. Es como que yo quisiera probar, como antes, que E a la 3t era solución. Y dije, bueno, lo meto y reemplazo, solo que ahora no tengo algo para meter y reemplazar, sino que lo que hago es derivar esta y ver si la puedo transformar en la ecuación. Es como la forma de chequear una solución implícita. La ecuación la tenés que considerar como que te la dieron. Es verdad que vos podés derivar de vuelta y eso lo que te haría es otra ecuación diferencial de la cual esta es solución. Así que podés seguir inventando ecuaciones de la cual esta fuera solución, sí. Acá estamos pensando como que me dieron esto y me dijeron, demostrame que esto es solución. Bueno, entonces como les decía, en muchos casos vamos a dejar directo la implícita, excepto que me pidan el intervalo de definición, o que me digan, encuentre una solución explícita. Vamos a trabajar con eso.
Y la explícita sería la que está ahí abajo, ¿no? O sea, x igual a raíz Claro. cuadrada de 5 más t1. Exactamente. Explícita es poner la función como función de la variable dependiente como función de la variable independiente de manera explícita. O sea, algo que mezcle t con lo que quieras o que la transforme como lo que quieras, pero que no tenga x mezclado. Esa sería la explícita. Que es, si quieren, más fácil de reemplazar en la ecuación para ver si hay solución, etcétera. Es más fácil de determinar su dominio, etcétera. Pero lamentablemente no es la forma en la que la mayoría de las veces nos van a quedar las soluciones. La mayoría de las veces nos van a quedar implícitas y eso es totalmente aceptable. Bueno, abuso de notación que voy a usar todo el tiempo. En principio, X es el nombre de la incógnita, ¿no? Y cuando uno resuelve un sistema algebraico, dice, bueno, X igual 5 es la solución. Por supuesto, X ahí significa dos cosas, ¿no? X es la indeterminada, si uno está haciendo un sistema lineal o si está haciendo una ecuación, dice, bueno, X es la incógnita, y después uno dice, X igual a 3 es la solución. Bueno, ahí no hay mucho problema con ese abuso de notación, porque es más o menos obvio que quiere decir, bueno, si reemplazo a X por 3 en la ecuación de arriba, en cada lugar donde diga X, pongo 3, se vuelve una identidad. Acá uno podría pensar, bueno, X es el nombre de la incógnita y la función que es solución es una función que yo encontré, tiene su propio nombre, ¿sí? No es lo mismo la variable incógnita que la función. Pero el 99% de las veces voy a abusar de la notación y directamente decir, mira, la solución es x de t igual a tal cosa, ¿sí? De la misma forma que ponemos x igual a 5 igual a 3 cuando resolvemos un sistema algebraico, acá voy a decir, mira, x igual e a la 3t es la solución, ¿sí? No le voy a poner un nombre distinto a las soluciones que a la incógnita porque es proliferar en nombres inútilmente. Bueno, algo importante también, porque en la guía no me acuerdo qué nombre usé, ahora la hice ayer la guía, ya me olvidé qué nombre usé para las variables. Creo que usé i de x. Los nombres de las variables pueden ser cualquiera, ¿sí? Acá yo vengo con x de t porque es lo más común, o lo más común cuando uno está representando posición en función del tiempo o algo en función del tiempo, pero es totalmente arbitrario. Podría ser y la variable dependiente y x la variable independiente, ¿sí? Podría ser i de t, ¿sí? I de u, ¿sí? A veces cambiamos de variable y ponemos z en función de i, o z en función de x. Los nombres de las variables pueden ser cualquiera, lo que hay que estar atento es cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Obviamente la que aparece derivada es la dependiente, ¿no? Eso va a ser un poquito menos claro en las ecuaciones exactas, pero bueno, ahí va a ser más claro qué es lo que hay que hacer. Bueno, además de la ecuación diferencial, ¿sí? Típicamente, si ustedes resuelven un problema aplicado, por ejemplo, un problema de caída libre o de tiro en física, en general no tienen solo las ecuaciones, sino que tienen lo que se llaman las condiciones iniciales, ¿no? Si uno tiene un problema de caída libre, dice, bueno, dejé caer el móvil desde tal altura, ¿sí? Y con tal velocidad inicial, ¿sí? O disparé una bala de cañón con tal ángulo con tal velocidad, ¿sí? Desde tal punto. Entonces, si uno quiere determinar completamente la solución de un problema, en general necesita no solo la ecuación que rige el fenómeno, sino las condiciones iniciales, ¿sí? Si uno quiere determinar la trayectoria de un cohete, no solo necesita las ecuaciones que rigen el movimiento del cohete, sino desde dónde lo va a tirar y con qué velocidad. Bueno, eso se llaman condiciones o valores iniciales para la ecuación. Son los valores de x, x', x segunda hasta x a la derivada n menos 1, o sea, 1 menos que el orden de derivación, en algún punto t del dominio, ¿sí? Todos esos valores forman los valores iniciales y un problema de valores iniciales es resolver la ecuación sujeto a que se cumplan estas condiciones iniciales, ¿sí? A que la función en la posición inicial sea 5 y la velocidad inicial sea 8, ¿sí? O que la posición inicial sea 5, la velocidad inicial sea 8 y la aceleración sea menos 3. Lo que nos está diciendo eso es, de todas las soluciones que vos podrías encontrar, si encontraste muchas soluciones,
no te quedes con todas. ¿Sí? Tirá todas aquellas que no cumplan esto, que a tiempo cero estaban en 0, ¿sí? O que a tiempo cero tenían velocidad 1. ¿Sí? Eso se llaman valores iniciales, es decir, no solo cuál es la ecuación, sino ciertas cosas que tiene que cumplir la ecuación, cuánto valía el cierto t sub 0, cuánto valía la derivada en ese t sub 0, hasta la derivada de orden menos 1, de orden n menos 1, en el punto. Estos son los datos iniciales, y resolver una ecuación sujeta a estos datos iniciales se llama un problema de valor inicial. ¿Sí? Problema de valor inicial es una ecuación junto con condiciones iniciales. Fíjense la estructura de las condiciones iniciales, esto no es arbitrario de, bueno, son datos nada más, sino que para que se llamen condiciones iniciales, y esto tome la forma de un problema de valor inicial, tiene que ser siempre el mismo punto del dominio T0, 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 y la función, su derivada primera, etcétera, hasta la derivada n-1. ¿Sí? Si yo tengo una ecuación de Newton, ¿sí? Que es de orden 2, ¿sí? La aceleración igual a masa por aceleración igual a la fuerza mezclará a t, a x y a x', y tengo una ecuación de orden 2. Para poder resolver completamente ese problema y decir cuál sería la trayectoria correspondiente del móvil, yo necesito la posición inicial, o sea, x de 0, y la velocidad inicial, x' o x punto, la velocidad a tiempo 0. Por supuesto 0 o cualquier tiempo, pero necesito la posición a cierto tiempo y la velocidad en ese mismo tiempo. Ese es un problema de valor inicial. O sea, Bueno, perdón, Luciano, una pregunta. Si es de orden 2, ¿qué te deberían dar la de prima y la, o sea, la que no está derivada? exacto. Y la, Sí. La forma más fácil de acordarse es orden 2, que sería, por ejemplo, la ecuación de Newton, me tienen que dar posición y velocidad inicial. ¿Sí? Si no, no la puedo resolver. ok, ¿Está bien? sí, Y después eso lo generalizas a, bueno, si me dieron una orden 8, necesito hasta la derivada de orden 7. claro. O sea, y eso igual te va a quedar en función de algún, o sea, del independiente, ¿no? La solución. Sí, sí, se supone que este t sub 0 es conocido y que después lo que te va a quedar es una función que va a depender del tiempo, sí, obviamente, porque te da una trayectoria la solución. Ahí, por ejemplo. Te va a dar x de t. Pero te va a quedar una x de t. ¿Sí? Te va a quedar, ponerle como arriba, coseno de t. No te va a quedar a por coseno de t más b por seno de t, que era toda la familia de soluciones. Imagínate que teníamos el oscilador armónico que teníamos arriba, que lo vamos a resolver, bueno, no creo que mañana, pero el lunes que viene. Si uno busca la solución más general, te dice, mira, si vos tenés x' más x igual a 0, la solución más general es a por coseno de t más b por seno de t. Esas son infinitas soluciones. Yo te digo, no, pero quiero que a tiempo 0 esté en 0 y su derivada valga 5. Bueno, entonces será, no sé, 5 por el seno de t. ¿Sí? Y esa es la única. Entonces, vos vas a pasar de una familia infinita porque tenés parámetros dando vuelta cuando integraste a, si lo pudiste determinar con los datos iniciales, a una única solución que sigue dependiendo de t. ¿Sí? Pero es una solución. ¿Bien? Bueno, en general, si uno tiene una ecuación cualquiera, por más que le ponga condiciones iniciales, podría ser que no tenga solución o que no tuviera solución única. En la guía hay un ejemplo de, no de que no tenga solución, pero sí de que no tenga solución única, que es una ecuación no lineal. En general, un problema bien formulado es aquel que tiene solución y es única, ¿sí? ¿Por qué le decimos bien formulado a eso? Porque es un problema en el cual uno lo puede aplicar directamente, sin problema, ¿no? Imagínense que uno está calculando la trayectoria de un cohete a la Luna y la solución no fuera única. ¿Sí? Si la solución no fuera única, uno le dice al astronauta, mira, bajo estas condiciones iniciales podés terminar en la Luna o en el Sol. El tipo no se va a querer subir al cohete, ¿no? Porque lo estás mandando con cierta probabilidad a morirse. Entonces, un problema bien formulado es aquel que tiene solución y esa solución es la única posible. No todos los problemas están bien formulados en el sentido de que no todos los problemas tienen solución o solución única. ¿Sí? En general vamos a ver ahora un teorema general que nos garantiza eso, que es un poco restrictivo,
y después algunos ejemplos como las ecuaciones lineales, etcétera, que tienen solución única siempre. El problema de valor inicial, entonces, de primer orden, es el que más vamos a resolver nosotros. Nosotros vamos a resolver dos tipos de problema de valor inicial. De primer orden, con cualquier ecuación, ¿sí? Obviamente con las ecuaciones que podemos resolver. Y después de segundo orden, con la ecuación lineal de segundo orden de coeficiente constante. Bueno, problema de valor inicial para primer orden, entonces va a ser una ecuación de primer orden que siempre vamos a suponer que en la ecuación de primer orden pudimos despejar x', ¿sí? Esta es la forma que nosotros vamos a decir más general de la ecuación de primer orden, que no es la forma más general, pero es la más general que es cómoda, que es poder despejar x'. X' me va a quedar como alguna mezcla de t con x. ¿Sí? Y el problema de valor inicial es la ecuación, x' igual a alguna mezcla de t con x, f de t y x, con un dato inicial, que es cuánto valía en cierto valor de t. Bueno, una solución del problema de valor inicial va a ser una solución de la ecuación, ¿sí? Una que resuelve la ecuación, que tiene su dominio al t0, ¿no? Porque si no, no podría reemplazar acá el dato inicial, y que cumple también el dato inicial. ¿Sí? Que si la evalúo en t0, me da el valor de x sub 0. Entonces, solución del problema de valor inicial es una función que cumple la ecuación y cumple el dato inicial. Nada más que eso. ¿Sí? Está escrito de una forma acá medio larga, pero quiere decir solución de la ecuación que cumple el dato inicial. Nada más. Y cuando veamos la de segundo orden, va a ser solución de la ecuación de segundo orden que cumple el dato inicial que vale algo en t0 y el dato inicial de que su derivada vale algo en t0. Ese es el problema de valor inicial para la ecuación de primer orden. Bueno, para la ecuación de primer orden tenemos suerte y hay un teorema general de existencia y unicidad de la solución. ¿Sí? Este teorema lo que exige es condiciones sobre la ecuación, o sea, sobre la forma de la ecuación, sobre la f. Si la f es cualquier cosa, no hay existencia y unicidad. Pero si la f se porta bien, ¿sí? Se lleva bien con x y con t, entonces vamos a tener solución y va a ser única. Si f es continua, ¿sí? Es una función continua de t y de x, es una función de dos variables. Podemos fijarnos si es continua con lo que sabemos de continuidad desde la guía 1. Y la derivada respecto de x, ¿sí? Fíjense que no le pido que sea las dos derivadas que sean continuas, sino la derivada respecto de x sea continua, o sea, respecto de la variable dependiente. Si esas dos funciones son continuas y estamos en algún punto interior al dominio de la f, entonces el problema va a tener solución única. Localmente, ¿sí? Localmente en un entornito del dato inicial, el punto del dato inicial es t0, x0. ¿Sí? Esto está en un grafiquito acá. El punto del dato inicial sería este. Mira, yo te digo que x para t0 pasa por acá. Y cumple la ecuación. Si la ecuación tiene una f que es continua, cuya derivada con respecto a x es continua, eso uno se fija quién es la f y se fija si es continua, en general es fácil. Bueno, entonces localmente hay una sola solución acá. Localmente esto va a ser una curvita que pasa por acá y va a estar bien definida x en función de t y va a ser la única. ¿Sí? Por supuesto, eso no dice que sea la única globalmente, ¿no? Porque lo que podría pasar es que acá tenga una solución que después se va para arriba y otra solución que después se va para abajo. Si eran iguales en este entornito, bueno, pueden ser soluciones de la ecuación con este dato inicial. ¿Sí? La ecuación diferencial en sí, fíjense que son todos datos muy locales, ¿no? Porque me dice qué es lo que pasa en t0, x0, y después qué pasa infinitesimalmente, que es la relación entre x' y x y t. Entonces, la ecuación diferencial da información muy local. Si la ecuación es buena, por ejemplo, si la derivada de f y f son continuas en el punto x0, t0, en un entorno del punto, va a haber una única solución localmente. ¿Sí? Va a haber una sola curvita ahí. Por supuesto, a lo lejos, ¿sí? Si esto era, no sé, t igual 0, y acá estoy en t igual 800, por ahí a lo lejos hay un par que se pegaban bien acá y después se van separando, eso podría ser. Pero localmente,
hay una única solución. Entonces, si yo lo miro ahí cerca del T0x0, hay una única solución. Ese es el teorema de Picard y Lindelof. Lindelef, no sé cómo se pronuncia. No, Lindelef debe ser, pero no sé. ¿Y Noruego, nosotros algo así. todas las funciones que veamos van a cumplir con este teorema o hay unos que no van a cumplir? Mira, en general, los ejercicios no te van a pedir, fíjate si cumple, o sea, no vas a tener que empezar viendo Picard Lindelof. El ejercicio te va a decir resolver. Y por ahí te pasa que en alguno de repente resolves y llegás a la conclusión de, che, esto no tiene solución única, esto tiene dos soluciones, o esto tiene infinitas soluciones. Y entonces ahí por ahí el ejercicio te dice, y fíjate si cumplía Picard Lindelof como para convencerte de que el problema por el cual hay infinitas soluciones o dos soluciones, etcétera, es que no estás bajo las condiciones de existencia y unicidad. ¿Sí? Ese tipo de preguntas, así como para decir, ¿cómo es posible que haya infinitas soluciones si el teorema me decía que había una? Bueno, ojo que no se cumplen las condiciones. Ese tipo de preguntas. No va a haber preguntas teóricas así muy complicadas de eso. Yo creo que a veces cuando resuelvo los ejercicios, aclaro, bueno, esto cumple Picard Lindelof, entonces la solución es única, pero no suele ser una pregunta teórica, sino más bien práctica, de que te das cuenta, uy, hay infinitas soluciones, pero tenía, no sé, 1 sobre x y era x de 0 igual 0 el punto. Bueno, con esto por ahí estamos, entonces mañana lo que vamos a hacer es resolver las ecuaciones separables, ¿sí? Que son de este estilo, x' igual f de t xt, donde esto es un producto, una función de t por una función de x. ¿Está bien? Mañana vamos a resolver seguro las separables y si tenemos suerte las homogéneas también. Bueno, si quieren irle dando una lectura a esto, mañana seguimos con eso. Y tienen, además de este apunte, tienen subido un apunte extenso que tienen como 70 hojas, porque me entusiasmé cuando lo estaba escribiendo, que tiene un poquito de la demostración de este teorema y tiene cosas así generales, así que si les sobra el tiempo en algún momento lo pueden leer. Y tienen también un PDF como este, con algunos ejercicios estilo de examen, etc. Mañana seguimos entonces con esto. Hasta mañana. Tengo que cortar la grabación.